Como todos saben, América Latina y el Caribe tiene grandes desigualdades que se reflejan en cifras como 1/5 de las personas viviendo en asentamientos informales o alrededor del 50% trabajando en la economía informal. Este seminario desea continuar impulsando la transferencia de experiencias y conocimiento entre ciudades y en este caso muy particular nos queremos enfocar en la gestión de la pandemia en asentamientos informales. Estos asentamientos informales tienen unas características especiales donde modelos epidemiológicos predicen mayor impactos en la salud, donde las condiciones del hábitat desafían el cumplimiento de medidas sanitarias como el distanciamiento social en condiciones de hacinamiento o la intensificación de la higiene frente a la ausencia de servicios básicos y además la precariedad y la informalidad económica dificultan un confinamiento extendido o el acceso a apoyos monetarios compensatorios. Además, en estos asentamientos informales se concentran también una parte importante de las poblaciones vulnerables de nuestros países. Hoy tenemos el gran privilegio de tener a 6 grandes panelistas que reúnen una increíble experiencia, conocimiento y práctica de estos temas. Para empezar, tenemos entre nuestros expertos a 2 grandes arquitectos. Tenemos a Alejandro Aravena, que es director ejecutivo de Elemental y que desde hace mucho tiempo viene desarrollando el método de vivienda progresiva, por el cual los beneficiarios de viviendas sociales completan sus casas por sus propios medios y más en acuerdo con las necesidades y sus gustos. Y entre los muchos honores que ha recibido Alejandro, me permito mencionar que en 2016 fue Premio Pritzker de Arquitectura. Raúl Merotra es nuestro gran segundo arquitecto, que además es educador y es decano designado de la Facultad de Diseño de la Universidad de Harvard y director del Departamento de Urbanismo y Planificación. Entre sus investigaciones de urbanismo se centran los temas de la evolución sobre un marco teórico para el diseño en condiciones de crecimiento informal, que él llama la ciudad cinética, y que más recientemente se han enfocado en pequeñas ciudades y conglomeraciones urbanas emergentes en la India. Además, tenemos 4 profesionales de la gestión urbana y social. Tenemos por un lado a Fernanda Miño, que desde diciembre del 2019 es secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina, y que además es residente del barrio de La Cava, un asentamiento informal histórico donde residen alrededor de 13.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, y además es la creadora de un espacio comunitario llamado Embarriate, donde se brinda apoyo escolar y talleres de artes y oficios. Jaime Puramarejo también nos está acompañando, él es alcalde de Barranquilla y además anteriormente se había desempeñado como gerente de Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro, como gerente de desarrollo de la ciudad de Barranquilla, como secretario de Movilidad de Barranquilla y como ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. Nos acompaña también Jorge Muñoz, alcalde de Lima, que antes de ser alcalde de Lima fue alcalde reelecto de la Municipalidad Distrital de Miraflores, así como regidor y teniente alcalde. Y además, como alcalde de Lima, su plan de gobierno se ha enfocado mucho en 4 ejes importantes, que son la seguridad ciudadana, el transporte, la lucha contra la corrupción y la limpieza pública, críticos para estos momentos de pandemia, y que tiene como deseo transformar la ciudad de Lima en una ciudad que todos merecemos vivir, con un importante foco en regeneración urbana y en la recuperación de barrios históricos para los limeños. Por último, nos acompaña Sebastião Bruno, que es secretario de Infraestructura y Vivienda de Río de Janeiro y que cuenta con una amplia experiencia profesional en distintas áreas municipales, como cargos de director de la GeoRío, de la Río Luz, de las vías urbanas y proyectos y coordinador general de vivienda, así como subsecretario de Vivienda y subsecretario de Infraestructura. Es muy interesante saber que entre sus labores Sebastião fue responsable del programa de urbanización integrada de favelas de Río y de la construcción de más de 20.000 unidades residenciales destinadas a la población en áreas de riesgo. Y con esta no tan breve introducción me gustaría pasarle la palabra a nuestros 2 expertos, primero a Alejandro y luego a Raúl, para que nos compartan en 5 minutos aproximadamente su visión y sus recomendaciones en este tema de asentamientos informales. Adelante, Alejandro. El título del debate, Ciudad Informal y COVID-19, ¿qué hacer? Claramente tiene una condición de emergencia,
Pero a la emergencia más obvia, que es la emergencia sanitaria o ambiental, dado que todas las recomendaciones para disminuir la velocidad de propagación del virus prácticamente son imposibles de cumplir en un asentamiento informal, yo sumaría una segunda emergencia, que es la social, político-económica. Ha habido un par de ya editoriales recientemente en la prensa, desde el Guardian a Bloomberg, asociando a un posible estallido social las medidas de restricción y de cuarentena que se están aplicando para enfrentar esta crisis sanitaria. Y se ha dado de alguna manera también esta especie de dilema, ¿no? Como si, ¿qué hacemos? ¿O respondemos a la salud o respondemos a la economía? Como si fueran términos excluyentes. Claramente forman parte de la complejidad del problema, y en la invitación que se nos hizo a la oficina elemental, se nos pedía compartir algo de la experiencia que hemos tenido en Chile, por un lado respecto de desastres naturales, y en segundo lugar respecto del estallido social que pasó en Chile, pues comenzó a pasar muy visiblemente a partir del 18 de octubre del 2019. Por lo tanto, estas dos componentes de la emergencia, la social y política y la humanitaria, por decirlo así, en vez de ser dos cursos que deberían ser tratados como separados, por antiintuitivo que sea, la propuesta es que aquí hay una oportunidad de tratarlos al mismo tiempo. Como nunca antes en la historia tenemos una ventana de oportunidad para medidas extraordinarias, y en vez de separar este doble desafío, probablemente haya que tratarlo de manera integrada. Lo primero, por lo tanto, es respecto a los desastres naturales. Y si uno partiera por casi lo que en los colegios se enseña, como los elementos básicos, ¿no? De agua, aire, tierra y fuego respecto de la naturaleza, en Chile hemos tenido efectivamente que responder a desastres naturales asociados al agua, tsunamis o inundaciones, pero principalmente tsunamis. Respecto de la tierra, terremotos. El 2010 tuvimos un terremoto 8,3 en la escala de Richter, y ese fue el tsunami asociado, y en eso algo de experiencia tuvimos, y esa experiencia estuvo centrada en procesos de participación y en respuesta de escala temporal ajustada al nivel de emergencia, y podríamos conversar eso un poco más tarde durante el debate. Y en el último tiempo en Chile además se ha dado muy fuertemente el tema del fuego, incendios forestales que amenazan no solamente asentamientos informales, las zonas en mayor riesgo en las ciudades están en quebradas o en zonas donde se acumula basura, y el tema del incendio, y Chile siendo un país forestal ha tenido el desafío del fuego. Por lo tanto, algo de experiencia tenemos en estos tres elementos. Pero hay un cuarto que en Chile es más bien desconocido para nosotros. Yo asociaría el COVID-19 a una crisis del aire. En otros lugares de Latinoamérica el aire tiene forma de ciclón o de huracanes. No tenemos eso en Chile, pero pareciera ser que esta crisis que estamos viviendo de los elementos es la que está más asociada al aire. Tendemos a hablar del agua como si en la Tercera Guerra Mundial va a venir asociado efectivamente el agua, parece ser un elemento muy significativo en los debates del último tiempo respecto de crisis de seguridad, crisis sociales y políticas y ambientales, todas juntas, pero en el peor de los casos uno sin agua dura un par de días, sin aire uno dura un par de minutos. Probablemente esta crisis asociada al aire tiene unas manifestaciones a escala muy distintas. Es por de pronto lo que le falta al cuerpo, o sea, al ser un virus asociado al sistema respiratorio, hay una especie de pánico asociado a una especie de invisibilidad de esta amenaza, ¿no? El aire no tendría borde, no tiene orilla, a diferencia de otras amenazas naturales que uno al menos sabría dónde ponerse a resguardo. Con respecto de esta, no, simplemente hay una especie de amenaza ubicua, desde todos lados puede venir la amenaza. Al aire entendido como contaminación, no es casual, creo que en Italia se hable del nivel de daño que produjo el virus
asociado a dos factores: por un lado la edad de la población, pero en segundo la contaminación del aire como una preexistencia que hacía vulnerable al sistema respiratorio, y la tercera imagen que aparece ahí es respecto a los asentamientos informales, la inexistencia de aire, entendido como espacio, ¿no? Se nos pide distanciamiento y vivimos en los asentamientos informales en condiciones de hacinamiento que hace prácticamente imposible poder hacer efectiva cualquier medida de distanciamiento físico. Por lo tanto, esa introducción de aire, que en la misma amenaza, ¿no? De alguna manera estaría la solución, el distanciamiento en asentamientos informales que se nos pide en la imagen de la izquierda no es posible cuando la manera de vivir en densidades propias de asentamientos informales no hace posible guardar esta distancia, esta cantidad de aire o de espacio entre personas para reducir la velocidad de contagio. Y en segundo lugar, la recomendación respecto del aseo y de la higiene, ¿no? De mantener un aseo permanente, donde ni siquiera podemos suponer que hay agua corriente, ¿no? O sea, que algo que parecería tan simple de ejecutar como una medida en la ciudad formal, en la ciudad informal es una segunda cosa que sería muy difícil de ejecutar. A esta amenaza del aire como un problema que no tiene borde, que es invisible por lo demás, en Chile al menos nos hemos visto enfrentados en los últimos meses a esta segunda dimensión de la emergencia, que es la emergencia social o política, dadas las consecuencias sobre la economía que tiene la cuarentena. Lo que vimos en Chile, que en principio era una sociedad en la cual hay baja informalidad, donde en principio la gente había visto mejorar su economía, sin embargo, el nivel de descontento social fue de una transversalidad, de una magnitud que pocos esperaban que ocurriera en Chile. Y uno diría que habría tres causas asociadas a este nivel de descontento social o a la amenaza en la que medios como el Guardian o Bloomberg anticipan que podría ser una de las consecuencias más complejas para Latinoamérica de la emergencia sanitaria. Asociado al legítimo descontento social, que fue mayoritario en el caso de Chile, se observó que había anarquismo, y el anarquismo, la contracara de la moneda, es el populismo, que es una segunda amenaza a esta desestabilización de la región, y una tercera componente, que fue la salida a las calles de la delincuencia o el mundo narco, y en esta combinación de tres factores se armó una bomba de tiempo social como no teníamos probablemente anticipado, por lo menos en magnitud que fuera a ocurrir en Chile. Entonces, de esta doble condición, ¿qué podría uno hacer o qué tiene como factores en común? Yo diría que podemos conversar de estas otras dimensiones más prácticas, sobre todo de desastres naturales que decía antes, respecto de planes de participación ciudadana y respecto de respuestas escaladas en el tiempo. Pero hay solo una con la que me gustaría cerrar esta introducción, que es la ventana de oportunidad. Por mucho que sea un cliché, la ventana de oportunidad que representa no separar estas dos amenazas, sino que tratarlas de manera conjunta. Ventana de oportunidad que está asociada a una disposición de la sociedad civil a que se tomen medidas extraordinarias que en circunstancias normales difícilmente se pueden tomar. Lo que observamos en reconstrucción de terremoto y tsunami en Chile fue una disposición a un cambio en nuestras ciudades que en circunstancias normales nunca habríamos siquiera podido imaginar. Y respecto de la cuarentena, hay una disposición de la ciudadanía a aceptar medidas que en circunstancias, en este caso de cuarentena, que en circunstancias normales quizá también habría sido difícil de ejecutar. Si juntamos los problemas, esto probablemente podría ser, por difícil y complejo que sea, y por antiintuitivo que sea, una de las grandes oportunidades para aprovechar en contextos como los nuestros en Latinoamérica. Para reflejar esa idea, quizás esta imagen sea gráfica, donde lo que en el caso de Chile al menos, lo que hace un par de meses era una amenaza, ¿no? El encapuchado, la mascarilla, el rostro cubierto, como la amenaza de esta revolución de las calles, pasó en un par de meses a ser un signo
de lo que había que hacer. Pasamos de la amenaza a la solución para un mismo elemento. Si uno pudiera encontrar en la ciudad esta misma clave de transformar el problema en la herramienta con la cual poder abordar este doble desafío, creo que podría haber ahí alguna clave. Y en ese sentido, si redujéramos el problema de los 4 elementos a 2, parece ser que en asentamientos informales tenemos esta doble necesidad, el doble requerimiento de introducir agua, sanitation, servicios básicos, agua potable y alcantarillado, y en segundo lugar de introducir distancia o de introducir porosidad conservando la densidad. Va a ser difícil que alteremos la densidad de los asentamientos informales, pero una cierta porosidad que permita este nivel de distancia que se requiere para enfrentar las crisis podría ser esta doble operación urbana, al menos conceptualmente descrita. ¿Cómo poder llevarlo a la práctica? Bueno, cuando nos tocó reconstruir terremoto y tsunami en el sur de Chile, por razones de escasez de tiempo y por escasez de recursos, se respondía frente a esa escasez con la incrementalidad. Si no se puede hacer todo ahora porque no hay tiempo ni recursos suficientes, concentrémonos en aquello que es más difícil de hacer a escala individual y dejemos que en el tiempo incrementalmente ese sistema se complete en el tiempo. El tema de esta vivienda porosa, ¿no?, que se hace cargo de estructura y de sanidad, de servicios básicos. Si uno tuviera que radicalizar la respuesta, creo que allí podría haber alguna clave. Nosotros habíamos estado trabajando en los últimos meses asociado al Ministerio de Vivienda de Chile, pero también al Ministerio de Interior, en el entendido que esto quizás más que un problema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, parecía ser un problema de seguridad, y sobre todo asociado a la emergencia, en el desarrollo de unos núcleos de servicios básicos. Esto era un piloto que debiera haber empezado, y la cuarentena lo ha detenido por un momento, pero es un plan que se va a llevar adelante en el norte de Chile, donde asentamientos informales, que probablemente reconocemos todos en Latinoamérica, partían por una operación de introducir ese nivel de saneamiento necesario en las bases, partir por agua potable y alcantarillado, y luego con las mismas densidades reemplazarlo por unidades de servicios básicos, es decir, que contienen agua potable, alcantarillado, energía para cocinar, y la estructura tal que luego en el tiempo se puedan ir completando por las propias personas. Y las dos últimas imágenes mencionaba Tatiana, al barrio de La Cava, en Buenos Aires, alguien que vivía en La Cava, ¿no? Me perdí ahí quién era, pero es un proyecto que junto con el BID, efectivamente en la misma línea, empezamos a trabajar, y luego del análisis, lo que se ve en las imágenes, donde el sistema de agua potable del alcantarillado está al abierto, y dado la cota que tenía este lugar, la imposibilidad de, dentro de la misma estructura, poder introducir este nivel de infraestructura, pasamos esa infraestructura a una supraestructura, tal que todo aquello que se construye con la oportunidad de sanitizar, de sanitation, sea a su vez el soporte para introducir esta porosidad inicial, que es al mismo tiempo lo que permite responder más rápido y con recursos focalizados, y que luego sea en el tiempo lo que se completa con cargo a las propias familias. De alguna manera, en el asentamiento informal, la presencia de delincuencia y del mundo narco, que es lo que hemos observado en el estallido social, que contaminó de alguna manera el legítimo descontento, que sigue siendo la mayoría del país, pero que le introdujo una variable compleja. Probablemente en circunstancias normales sería difícil entrarle. Esta es la ventana de oportunidad a la que quería hacer mención, de quizás en estas circunstancias no solamente podemos enfrentar, dado que no están las condiciones de hacernos cargo de una remediación sanitaria y de introducir servicios básicos, en este caso del agua y la cantidad de aire que el asentamiento informal espontáneamente no tiene, sino que sea la oportunidad de poder entrar en un contexto que en circunstancias normales no habríamos podido entrar, y desacoplar el legítimo descontento ciudadano
de otras componentes del problema social, de la bomba de tiempo social y política que tenemos, que está asociado a la delincuencia y al mundo narco. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy inspirador. Raúl, ¿te podíamos pedir que nos acompañes con tu presentación ahora? Thank you, Tatiana. Thank you very much to all of you at IDB for this invitation. Felipe Vera, Maria, and the others. Alejandro, thank you very much for that provocation. As always, a brilliant provocation where you have set for us challenges, but also kind of shown us how one might engage with the process of making and remaking the city, which is incredibly helpful. So it's amazing that Alejandro and I haven't spoken or met each other for many months, but what I'm going to present really, I think he has set a very nice foreground for what my thoughts were, because what I'm going to really try to do is pick up on what Alejandro said, but try to make it a little more, or make it a little less intimidating by trying to organize it on a temporal scale. So, I mean, there's every idea that you've presented I'm totally in agreement with and very inspired by. And I'm going to really put forth a suggestion that as we deal with these conditions of the pandemic and any emergency like this, it also is a very good opportunity to open up for discussion what might be many business as usual aspects of the way we engage with the city. And as Paul Romer, the World Bank economist, said, a crisis is a terrible thing to waste. And so how do we really make the most of a crisis? And so my proposition is that we collectively, while we generate many ideas, we collectively also try to organize them on a temporal scale. And so let me just for simplicity propose that we just use the long term, the middle term, and the short term, right? And I think this really intersects very well with what my friend Alejandro said, because the short term is the water. The middle term is the fire, because that's going to be livelihoods and the economics. And the long term is earth and air. And how does one make that all open up for population? So let's take the long, middle, and the short term. I would propose that in the short term, I think we should be thinking centrally about sanitation, but sanitation in its broadest formulation, and as sanitation as infrastructure, as a form of infrastructure. Is the same way we look at cultural infrastructure, social infrastructure, and other forms of physical infrastructure. And I think the problem in dealing with sanitation, as many of the mayors who are part of this discussion would accept and understand, is that we often deal with sanitation infrastructure in broken down domains of water, sewage, garbage collection. This is an opportunity to create a form of integration, which is much more holistic, and sanitation is dealt with much more ecologically. And of course, in the short and the emergency term, it's about water, about access to toilets in some conditions. But, you know, we cannot be from the top asking people for social distancing or to be washing their hands for 20 seconds without providing the water. And so, but the water is linked to many other forms of sanitation infrastructure, and it needs to be looked at much more holistically. I would say in the middle term is the question of livelihoods. And I think that image that Alejandro showed was very provocative and compelling because that's the time bomb now we are sitting on, which will emerge because people are being deprived of livelihoods. You know, all of us have the incredible benefit of being able to speak to each other and work remotely. So the white collar workers are surviving, but the blue collar are not. And so what does generating livelihood in these conditions mean? And I would propose two aspects. You know, many of these have been captured in the wonderful document the IDB has made on the 10 lines of action and the 20 measures. And I think this is a really excellent handbook. But how does one basically organize those ideas on this temporal scale becomes the issue. And within livelihoods, I mean, there are many things one can deal with, but I see two big opportunities. And one opportunity is the digital connectivity, because that opens up a whole world, because that opens up education, what we are all benefiting from. So the digital connectivity is one aspect that I think will enable forms
of livelihood, which will be mind-blowing because it'll kind of almost formalize the informal. And the other one, among many others, would be the home itself, because I mean, I think the pandemic has driven very clearly to us the question that the value of private ownership of homes or property has suddenly become more precious than ever. You know, the homeless are not surviving. In India, I don't know if you followed it, but millions of migrant workers who had no homes in big cities, which they were building, had to walk to their homes in the villages 300 miles away. So the value of private ownership and of real estate at a very fundamental and basic level has been driven home in a mind-boggling way. And so I think connecting livelihoods to the making of homes, and I mean, I think the propositions that Alejandro put forth are really brilliant. I mean, this is the opportunity where we can make the creation of homes, which are in any case often being subsidized, and the livelihoods by which people can support them and make the transition through this pandemic would be an incredible opportunity. And if that is coupled with digital connectivity, then I think we make a wonderful transition over this year or two. We don't know how long this is going to go on till we come back to the new normal. The third is when we talk about, let's say, the long term. And here I talk about housing, imaginations of the metropolitan areas. You know, the problems often of favelas and slums don't lie in the slums. Yes, of course, upgradation, and those are all intermediary strategies. But really, in the long term, if we have to completely blur the sharp binary between the formal and the informal, it means supplying serviced land. It means reorchestrating our cities to create adequate housing. And I use adequate more than affordable, because adequacy is a much more robust term. And so this becomes an opportunity for us not to neglect how we might imagine our metropolitan areas. We know the problem and the time bomb is the informal city, the slums, the favelas. But in focusing ourselves so sharply, we will lose a long-term opportunity of reorchestrating our entire urban system. And so this becomes an opportunity where land, mobility, planning can actually come into play, because this is the first time that you're going to have people who will question density. Density gets created because of job opportunities. But now if you create other forms of job opportunities through digital connectivity and through the making of homes, then you have people on your side wanting to decentralize for the first time, which means you can reorchestrate actually the urban terrain. And I think this long-term opportunity we must keep our eyes on simultaneously, because otherwise our responses will become myopic, because we will look only at the problem which we are being overly focused on. And so for me, I think all the components were in Alejandro's presentations. What I'm doing is taking that same material in a way, but trying to organize it along a temporal scale, so that when we plan collectively as a community of planners, of activists, of politicians, we don't forget that this crisis will be a terrible opportunity to waste. And I think I just want to end with a note which again, for me, drove home with Alejandro's beautiful visuals, is that normal life suddenly seems like a gift. It seems like a miracle. It seems like the most precious thing, because we've lost it and because we've taken it for granted for so long. And I think really, if we revisit the notion of resilience, that means how do we make our urban systems more resilient? We use that term very often when we talk about climate change, and but I think this is really where resilience takes on a completely new meaning, because I think if we can imagine resilience in this holistic way, I think then we'll safeguard and really make the normal life normal again. And I think this is something very important for us to all aspire towards. Thank you very much. Thank you very much for your thoughts about the time scale and how we should approach this as an opportunity, as Alejandro was mentioning. Y aquí, bueno, aprovecho que tenemos tanto al alcalde Pumarejo como al alcalde Muñoz para hacerle una serie de preguntas. Voy a empezar quizás con el alcalde Pumarejo.
porque, bueno, pues porque nos han llegado, digamos, ciertas informaciones sobre cómo se está manejando el coronavirus desde Barranquilla. Y quería preguntarle, el coronavirus ahora mismo es el riesgo más inmediato, digamos, en términos de salud pública, pero ¿qué otros riesgos ve usted que se avecinan para las poblaciones vulnerables en los entornos urbanos? ¿Qué medidas está adoptando la ciudad? Y también que nos contase, ya que estamos aquí, un poquito sobre el programa Soy Solidario, Soy Barranquilla, y también cómo este apoya a familias que no se encuentran inscritas en los sistemas de información. Bueno, es como ustedes lo dicen y lo hablaban al principio de la charla, yo creo que de nuestros desafíos más grandes es poder decirle a alguien que se confine, pero que al mismo tiempo primero no existe en nuestras bases de datos, porque es un migrante un migrante por causa de desplazamiento económico, es decir, viene de otra zona del país y todavía no lo hemos podido identificar, o porque viene de migración venezolana a Barranquilla. Para darles un contexto, es una ciudad que en su área metropolitana, incluyendo cinco ciudades, tenía una pobreza monetaria del 21%, Barranquilla como tal mucho menor, y una pobreza absoluta de un poco menos de 2.5%. Eso venía bajando, y si no hubiésemos tenido la migración venezolana de casi 150.000 venezolanos, casi 10% de nuestra población, estaríamos hablando de una pobreza en nuestra área metropolitana monetaria del 12% y casi que menos del 0.5% de pobreza absoluta. Pobreza absoluta es ese asentamiento informal donde no hay servicios, donde no hay acceso, donde no hay cómo salir de ahí. Eso supone como lo mostraban Alejandro, supone un desafío en estos tiempos de confinamiento. Yo creo que en este momento nosotros tenemos dos enemigos. El primero es el coronavirus, claro que sí, pero el segundo es cuidar a nuestra gente, porque si nosotros no le damos la alimentación y el cuidado adecuado, una pandemia en uno de estos asentamientos logra ser mucho más letal y logra ser un foco de infección que nosotros no podemos sostener. Nosotros primero nos basamos en un censo que salió a finales del año, que hablaba de la pobreza multidimensional en la ciudad y en el país. A partir de ese censo vimos que habían unos cinturones de pobreza o de mayor vulnerabilidad a quedarse en la casa y no tener, por temas de informal y por temas de asentamientos de migrantes, iban a ser más expuestos o más vulnerables a la crisis de quedarse en su casa. Al mismo tiempo, teníamos más bien que identificar cómo le llegábamos a esta gente. Piensen ustedes, casi 150.000 familias, muchas de las cuales viven 7 u 8 en un hogar, muchas de las cuales no tienen identificación, y lo que logramos hacer fue crear una brigada en la cual, a través de las empresas de servicios públicos, que son quienes llegan más fácil, digamos, la factura nunca deja de llegar, ellos se la ingenian. Entonces, cogimos las rutas de las empresas de servicios públicos y empezamos a llegar a todos estos asentamientos con casi, vamos a terminar llegando con 360.000 auxilios alimentarios, un paquete en el cual le podemos entregar un auxilio que le dura un par de días a una familia y en el cual tomamos la decisión de no llegar mediante giros o mediante programas, por decirlo, formales, sino llegar simplemente con un auxilio alimentario que se entrega casa a casa, con unas rutas. Hoy estábamos entregando en el suroriente de la ciudad, entregamos casi 16.000 auxilios alimentarios, mañana entregaremos 15.000, y lo que buscamos es, digamos, mitigar un poco esa necesidad, por decirlo de alguna manera, pero entendiendo que es una parte de la solución y que la otra es rápidamente poder darle a esas personas, como lo estamos lanzando hoy lo lanzamos inclusive, con una línea de crédito flexible para independientes e informales a través de Bancoldex, un banco, digamos, del gobierno nacional, y diversas líneas con entidades de microcréditos para que ellos puedan rápidamente acceder. Y los dejo con este análisis. Entregando ayuda en uno de estos barrios,
informales, le entregábamos la ayuda a un vecino y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando? Claramente no está saliendo. Él me dijo, no, yo soy un ebanista, es decir, él trabaja la madera. Me dijo, estoy trabajando más que nunca. Lo que pasa es que no me quiero quedar sin implementos y sin materiales, porque nunca he trabajado tanto y cuando termine voy a estar preparado para salir a vender todo lo que vendí. Entonces, ¿cómo hacemos que él tenga su alimento, pero que también tenga las herramientas para ojalá ponerse al día y salir a vender? Ese es como el gran reto que tenemos en nuestras ciudades. Alcalde Muñoz, le quería preguntar desde Lima de nuevo. Hay muchas acciones que se están llevando a cabo, estamos muy interesados en escucharle y además creo que además una de las áreas donde Lima se ha destacado mucho es en poder brindarle a las personas en situación de calle un albergue con servicios de alimentación, de salud y de seguridad. Y le quería preguntar qué se está haciendo desde la alcaldía para poder remediar esta situación. Y también que nos cuente un poco cómo el programa La Casa de Todos quizás pudiese transformarse en una estrategia de recuperación en el mediano y largo plazo y hacerlo de esta forma más sostenible. Sí, muchas gracias, Tatiana, por esta invitación a participar y a poder conversar con todos ustedes y además rodeado de profesionales que son personas muy valiosas en lo que es la planificación de las ciudades. Mira, antes de dar respuesta a tu pregunta, yo quisiera un poquito poner en contexto a las personas de qué cosa es Lima, dónde está Lima y cómo funciona Lima. Lima es una ciudad país, es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes, con muchísimas diferencias y con muchísimas necesidades, como pasa en América Latina en general. También es una ciudad que tiene una cantidad de informales muy, muy alta. A la introducción de esta charla, se hablaba de que en América Latina el 50% de la economía podía ser informal. Nosotros podemos decir que el 70% de la economía de la ciudad de Lima es una economía informal, y eso es algo que hay que mirar y hay que tenerlo en cuenta. Venimos teniendo una serie de situaciones y de hechos desde que se detectó al primer paciente, que se le denominó el paciente cero. Esto fue el 6 de marzo. En ese momento todavía todos vivíamos con mucha normalidad, casi nadie hablaba de las mascarillas, nadie hablaba del distanciamiento social, y la gente veía como casi un tema anecdótico, pero además quiero decir que Lima, que está al centro del país, es una ciudad que tiene muchas vulnerabilidades. Estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico, somos una ciudad que tiene muchas veces temblores y terremotos, al igual que Chile, como también lo ha mencionado Alejandro Aravena, y estamos también siempre sujetos a situaciones de vulnerabilidad por el cambio climático. Hemos sufrido incontables oportunidades, temas de desbordes, de lluvias incontenibles, etc. Pero también tenemos situaciones que son producto de un mal manejo de los ciudadanos con relación a calidades de aire, por ejemplo. Que hoy en día, con este parón en el que nos encontramos, nuestro aire ha mejorado notablemente y nuestro ambiente también, hay una recuperación en ese sentido de importancia. Pero tenemos cosas de nuestra institucionalidad todavía por mejorar. Y vamos a pensar en el 6 de marzo, que se declaró que existía el paciente cero. En ese momento, en todo el país, habían más o menos 220 camas UCI con los respectivos respiradores. Eso era algo que jamás había llamado la atención a nadie y no se le ponía muchísima atención. De repente sí a los médicos, pero no a los ciudadanos comunes. Si tenemos nosotros que ver la data del día de hoy, tenemos, por ejemplo, en Lima, o en el Perú, mejor dicho, 12.000 casos de COVID ya registrados y hay 1.277 pacientes internados. No significa que todos estén con el cuidado de las unidades de cuidados intensivos, pero sí es una señal
de que si no se toman decisiones muy rápidas, y si no se hubiesen tomado decisiones muy rápidas, como se han tomado por parte del Ejecutivo, probablemente hoy en día tendríamos todas las unidades UCI copadas. Esto ha ido creciendo, en los próximos días vamos a tener la capacidad ya no de 220 camas, sino se dice por parte del Ministerio de Salud que estaríamos llegando a más o menos 1000 camas a nivel nacional, lo cual es bueno. Esta situación, que es el contexto en el que nos hemos ido moviendo, nos lleva también a poder compartir con ustedes que en el Perú hoy día estamos en el día 32 de un confinamiento, con toques de queda a partir de las 6 de la tarde y la reapertura de la circulación a partir del día siguiente a las 4 de la tarde. En algunas regiones esto comienza más temprano, comienza a las 4 de la tarde porque ha habido un poquito de indisciplina de parte de los ciudadanos. Pero en Lima, el toque de queda comienza a las 6 de la tarde y la circulación se reabre a las 4 de la mañana. Esa es nuestra situación y eso nos llevó, y ahí sí comienzo ya a dar respuesta a tu pregunta, eso nos llevó a visibilizar a muchos de los invisibles de la ciudad, que nosotros sabíamos, pero los veíamos mucho más ahora con esta situación de encontrar que las calles están vacías o desiertas. ¿A qué me refiero? Me refiero a los indigentes, a los sin techo, a las personas que carecen de un cobijo. Entonces eso nos hizo pensar en algunas posibilidades y muy rápidamente, con el concurso de un gran equipo de profesionales que tenemos, tanto en la municipalidad como la Beneficencia Pública de Lima y los hospitales de la Solidaridad, que son instituciones vinculadas a la municipalidad, logramos desarrollar en una plaza de toros, una plaza de toros centenaria además, la Plaza de Toros de Hacho, donde hay una tradicional corrida de toros en el mes de octubre y algunos días más de noviembre, y a veces se prolonga hasta diciembre. Ahí armamos un cobijo especial que hemos denominado la Casa de Todos, con la capacidad de que 120 personas de la calle puedan ser recogidas, acogidas, vistas desde una perspectiva de salud, con los triajes respectivos. Se les ha hecho descartes de que pudiesen tener COVID-19. Finalmente, en esa casa están teniendo las 3 comidas diarias, el albergue necesario, pasatiempos, y con eso evitamos que estas personas pudiesen ser contagiados en las calles y además ser transmisores del virus en la calle. Nosotros tenemos en la actualidad hospicios para personas mayores. Una cosa es una persona mayor en un hospicio y otra cosa es un indigente de la calle con una serie de carencias y vivencias también muy complejas. Inclusive, cuando hicimos algunos triajes de salud, encontrábamos que parte de estas personas venían con adicciones también y eso comenzaba a manifestar los síndromes de abstinencia los primeros días cuando fueron recogidos. Escuchaba al alcalde que me precedió que hacía una serie de cosas que también las venimos haciendo nosotros, pero esto nos va poniendo a pensar en qué otras cosas más podemos hacer. De hecho, el día de hoy hemos inaugurado una casa refugio para mujeres que han sido violentadas en estos días, porque como quiera que cuando uno pasa una cuarentena y tenemos ya 32 días, comienzan a agudizarse los problemas de ansiedad, la salubridad mental y algunos problemas que también se dan en la convivencia cotidiana de los hogares, y hay mucho más casos de violencia familiar y también intentos de feminicidio que nosotros hemos podido identificar. Pero también tenemos otros retos, como por ejemplo, poder llevar la comida que se expende en los mercados de una manera saludable por un lado, pero por otro lado con el distanciamiento social también. Normalmente las personas pueden salir aquí en Lima, se supone que es uno por familia para poder comprar, pero se les saca la vuelta a la norma y están saliendo varias personas por cada familia a comprar y los mercados están muy hacinados. Otra de las cosas, como quiera que han pasado 32 días y hay gente que hace su economía en el día a día, por ser una ciudad, como he comentado, bastante informal, mucha de la gente está sintiendo hambre, hay necesidades.
Y entonces los precios de los mercados que nosotros estamos haciendo itinerantes son precios de mayorista para poder ayudar, pero siempre con el reto de poder tener esta distancia social y todas las otras cosas que implican una situación de esta naturaleza. Voy terminando para comentarles que también se están repartiendo algunas canastas con productos para que la gente pueda comer. Estamos dando también raciones alimenticias para personas indigentes que no están cobijadas en la casa de todos. Estamos manteniendo el transporte, aunque esto pueda parecer medio paradójico, pero hay un transporte mínimo indispensable que se tiene que mantener y asegurar para los médicos, para las enfermeras, para los policías, para la gente de seguridad de las calles que son necesarios. Entonces, todo eso nos ha hecho realizar una serie de tareas hoy en día. Pero, ¿cuáles serán las tareas o cuáles serán las oportunidades? He escuchado que dos expositores han recalcado muchísimo el tema de la oportunidad de futuro. Y acá coincidimos con la visión de la Presidencia de la República, donde se ha dicho que lo más probable es que nosotros no tengamos un país, a raíz de esto, muy desarrollado en infraestructura en los próximos meses. Pero sí tenemos que desarrollar dos lineamientos que son fundamentales: mayor salubridad y mejor educación. Boa noite, vocês me ouvem? Sebastián, sí que te oímos muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por unirte a la conversación que estamos teniendo esta noche. Y realmente hemos estado hablando de la ciudad en general y nos gustaría mucho escuchar tu opinión desde Río de Janeiro y con la experiencia que has tenido trabajando en favelas, trabajando en la integración de varios de los grupos vulnerables al resto de la ciudad, y que nos contases un poco, digamos, cómo se está manejando desde Río el aislamiento sobre todo en comunas tan consolidadas y tan densas como las favelas, por un lado, y por otro lado, cuáles son las acciones comunitarias que se están llevando a cabo y que están permitiendo una mejora de la situación. E me sinto muito honrado de poder participar desse fórum e boa noite a todos. Primeiramente, colocar que o Rio de Janeiro é uma cidade em que a sua topografia é uma topografia muito difícil e que os assentamentos populares, as aglomerações populares são muito volumosas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui em torno de 1.300.000 pessoas morando em comunidades, em favelas, em assentamentos populares, numa população de 6,5 milhões de cariocas. Muito bem. A Prefeitura do Rio de Janeiro, então, muito preocupada com a vulnerabilidade dessas famílias, vem ofertando em hotéis, principalmente em hotéis na Zona Sul, 1.000 quartos de hotéis para levar as pessoas com maior vulnerabilidade nessas áreas para confinamento nessas suítes de hotel, para que a gente possa protegê-las e cuidar melhor dessas pessoas que têm acima de 65 anos, com alguma vulnerabilidade, com alguma comorbidade, seja câncer, seja diabetes, seja uma outra comorbidade qualquer, que venha colocá-la como uma pessoa em risco. Desde o dia 7 de março, a Prefeitura do Rio vem tomando algumas providências importantes para o enfrentamento do coronavírus. Foi criado imediatamente um gabinete de crise, e esse gabinete de crise, o coordenador é o prefeito da cidade e engenheiro Marcelo Crivella, e nesse gabinete todo o secretariado participa. Hoje o gabinete ele é um gabinete não mais presencial, é um gabinete online, mas que nós nos reunimos
dia sim, dia não, para aferição, avaliação das medidas tomadas, não só na área formal, como isolamento social, pedindo que as pessoas fiquem em casa, mas também muito preocupados com a questão econômica, com a questão da paralisação da indústria, do comércio, dos serviços, buscando aí um meio termo para que a gente possa não só fazer o isolamento, mas também ter a medida certa para que possamos ter uma economia, mesmo atingida, que não se paralise, para que a gente não tenha reflexos de curto, médio e longo prazo na questão econômica. Mas o foco principal são essas famílias, essas pessoas com mais vulnerabilidade, principalmente as que moram em assentamentos populares. Além dessa medida, nós imediatamente pensamos em ofertar mais para os cariocas mais leitos, mais leitos de clínica médica e leitos de UTI. Então, nós estamos há 19 dias fazendo um hospital de campanha, hospital esse, que é na zona oeste da cidade, na Barra da Tijuca, onde existe o Rio Centro, que é uma estrutura muito boa, que é para promover eventos. Como os eventos estão cancelados na cidade, nós, então, cancelamos provisoriamente a concessão a uma concessionária. Essa concessão está paralisada e nós estamos montando há 19 dias um hospital que na realidade, vai ser, assim que ficar pronto, o prazo para a construção é de 25 dias, mas nós estamos concluindo em 22 dias, estamos no 19º dia e deveremos, daqui a 3 dias, estar inaugurando essa unidade, que será a maior unidade do estado do Rio de Janeiro, o maior hospital da rede do estado, não só do município, mas do estado do Rio de Janeiro, com 500 leitos, sendo que 400 leitos são de clínica médica, 100 leitos de UTI, com um centro cirúrgico com 3 salas cirúrgicas e um centro de imagens. Com isso, a gente está ofertando aqui na cidade do Rio de Janeiro 1.000 leitos, quase 1.000 leitos. O Hospital Ronaldo Gazola, na região da Zona Norte, em Acari, está preparado, foi todo reformado também há 15 dias, para receber esses pacientes do coronavírus, e na medida que esse hospital ele chegue a 70% da sua capacidade, o hospital aqui de campanha, que nós estamos concluindo, passará a receber também os pacientes de corona. Essas são as medidas mais importantes que a Prefeitura do Rio vem à frente, tomando para o enfrentamento do coronavírus. Agora, nas comunidades, nas favelas, nos assentamentos populares, a Prefeitura do Rio busca, junto do governo federal e junto ao BID, a construção de unidades habitacionais para que a gente possa fazer o desassentamento e a eliminação de áreas de risco nessas comunidades, para que a gente possa ofertar mais conforto e mais segurança para esse morador. Vamos desadensar e eliminar áreas de risco. Esse é o objetivo principal dessa administração. Cuidando das pessoas, buscar ofertar casas populares, casas com mais conforto e dando mais dignidade a essas famílias que tanto precisam. Dando qualidade de vida, saneamento básico, mas o reassentamento dessas famílias para as suas próprias regiões, em unidades com mais dignidade, com mais conforto,
é o que a gente pretende no momento. Muchas gracias, Sebastián. De nuevo, buenas noches a todos y a todas los que están conectados y los que pueden escuchar. Bueno, un placer enorme poder compartir lo que estamos viviendo, no cuestión de lo que estamos viviendo como espacio dentro del barrio, ni como vecina dentro del barrio, sino lo que estamos llevando adelante junto con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo. Para nosotros es muy, a ver, ¿cómo les podría decir? Yo trabajo desde muchísimo tiempo en la Cava, tengo 45 años y vivo en la Cava, y para nosotros es súper importante el poder haber llegado a una instancia y una posibilidad de estar dentro del Estado Nacional por la trayectoria que nos viene llevando cada vez a poner el debate de una vivienda digna en principio y después de un hábitat adecuado. Hoy escuchaba con mucha atención lo que decían los primeros oradores y sinceramente siento una enorme admiración por lo que estuvieron diciendo, saben interpretar, obviamente se nota desde el trabajo territorial hacia muchos de los grupos en los sectores populares, y también lo veo esto como una oportucrisis, muchas veces dicen los vecinos y las vecinas, esta oportunidad de poder hoy, entre tanta desazón y cómo se viene viviendo este virus a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, lo que pasa directamente en los barrios populares, que hoy lo evaluaba y seguía pensando en lo mismo y vivimos una continua pandemia, que tiene que ver con un montón de carencias y de falencias que vienen pasando hace mucho tiempo, por eso se reproducen los espacios, con el hacinamiento, con la falta de recursos básicos para poder vivir. Y creo que este es lo que nos llevó no solamente a tener un lugar de vulneración de derechos y ser conscientes de eso, porque con eso tenemos que vivir las personas que vivimos en los barrios. En primer lugar, el desnaturalizar la condición de la cual vivimos y decir que esto no tiene solución. Cuando podemos llegar a ese nivel de reflexión, a veces nos agarra la mitad de la vida, ¿no? Y entre la familia y entre lo que uno fue pensando que era la vida normal que podía llevar una familia dentro de un barrio, nos sucede esto, que vamos desnaturalizando y vemos que las cosas no están bien y empezamos a desnaturalizar esa condición de pobreza. Entonces ahí cuando uno empieza a accionar. En mi caso particular yo soy profesora de catequesis, doy catequesis en la escuela de mi barrio, y desde ahí siento la necesidad enorme de no solamente desde una cuestión de fe y espiritualidad, de llevar la discusión donde corresponde, a todos los lugares. Creo que eso fue lo que me ha guiado durante toda mi vida, el poder llevar a todos los organismos y lugares de decisión este debate de los barrios populares. Y eso es lo que después te va mostrando que no basta solamente con un espacio de trabajo, de lucha, de empezar a articular con distintos, de otras instituciones y espacios, sino que también es llevar esta problemática y ver la responsabilidad que también tiene el Estado. Y creo que cuando uno va compartiendo esta responsabilidad, es cuando uno empieza a encontrar las diferentes soluciones, y te vas encontrando con después, en todos los lugares donde uno lleva esta discusión, las distintas formas de interpretar y de llevar adelante. Algunos por desconocimiento, algunos por no vivir la realidad de primera mano, porque uno sale de su casa y tiene el pasillo, y tiene las aguas servidas, y tiene la falta de recursos básicos para vivir, y después porque empezás a ver los monstruos enormes que son las organizaciones, porque por lo general vienen del lado de afuera del barrio, y vienen con una forma de trabajar dentro de los barrios que no precisamente es la que los mismos vecinos y vecinas proponen para mejorar. Las que pueden llegar a tener cierto éxito y pueden llegar a tener una posibilidad de transformación dentro de los barrios cuando se involucran desde la vida propia, el estar a veces muy temprano hasta muy tarde y escuchar. Yo creo que la primera parte que nos toca a todos, y yo lo comparto quizás desde adentro, es empezar a escucharnos. Escuchar primero a esta posibilidad de que nos cuenten cuáles son lo que verdaderamente nos duele, nos dificulta y nos deja ser felices. Y ahí empezar a encontrar una solución en paralelo. No hay mucha posibilidad de que los mismos vecinos y las vecinas hablen desde primera persona. Siempre nos sentimos interpretados. Y muchas veces lo dicen acá muchas veces vemos que se trata hasta el virus con
con un cierto romanticismo, de quedarte en tu casa, de cuidarte, de esto que decían recién, de que tenés el agua, que podés lavarte las manos, mirar una película, y por lo general esto no se vive. Yo creo que la pandemia se vive, depende del lugar donde te tocó vivir, crecer y desarrollar tu vida. Para nosotros hoy, ahora yo estoy en el salón de arriba del espacio social que tenemos acá en el patio de mi casa, abajo están preparando la comida para repartir. En pasillos que tienen 80 centímetros de ancho es muy difícil que a veces se pueda, en una fila para recibir una vianda, poder respetar no solamente respetar las distancias, sino mantener un aislamiento porque las casas son precarias. Entonces uno desde las organizaciones sociales tiene que salir a atender esa dificultad, esperando obviamente la urgencia del Estado, que muchas veces no llega, o llega muy despacio, y uno hace lo imposible para que eso también, para que esto cambie. Lo que decían al principio, lo cual me pareció muy atractivo de poder participar y poder compartirles, que las soluciones tradicionales no funcionan. No funcionaron casi nunca. Esto de venir y pensar primero en sacar, siempre yo creo que desde que tengo uso de conciencia, las veces que han cambiado el gobierno en los espacios, en los lugares como los barrios populares, como la Cava en particular, porque yo vivo en uno, es venir a sacar medidas, venir a imponer una forma de trabajo que poco tiene que ver con lo que, vuelvo a repetir, lo que es las necesidades verdaderas de los vecinos y las vecinas. Y nos pasamos quizás esos 4 años que duran los gobiernos sacando medidas y haciendo como de algunas mesas que sean pseudo participativas, porque terminan diciendo, bueno, yo sé todo lo que necesitan, pero nosotros podemos hacer hasta acá. Y ahí es cuando viene el encontronazo entre lo ideal y lo posible. Y siempre queda en eso, ¿no? Hoy lo escuchaba a uno de los oradores y que tenía esta posibilidad y que pudieron entrar al barrio y pudieron dar una posibilidad de trabajo en conjunto con el tema de un desagüe y que se necesita porque se inunda. Esas cosas a veces quedan pasadas cuando no sientan a todos los vecinos a explicarle cómo se empezaría a trabajar y qué es con ellos. Creo que eso es muchas veces lo revolucionario de no solamente de los estados, sino de las organizaciones sociales. Cuando se sientan con los vecinos y empiezan a idear juntos lo que transformaría el barrio. Pero con explicaciones también hasta más cercanas, porque a veces también los que tienen mucho estudio en esto usan palabras que no son entendibles, entonces quedan como que, yo siento que lo hice bárbaro, que lo expliqué re bien, pero la idea no llega a ser del todo clara. Entonces ahí es cuando se producen los quiebres y se quedan en los buenos deseos y no puede llegar a ser realmente la transformación dentro del barrio. Nosotros ahora, yendo más a lo actual, estamos trabajando en una propuesta que nos hicieron desde el BID, porque escucharon nuestra preocupación desde los sectores populares y los espacios que compartimos con las organizaciones sociales también, lo que nos pasaba, que decíamos que mientras la ayuda del Estado que va a estar llega, porque tienen por ahí las mismas recetas de siempre, cuando quizás la situación cambió y la burocracia termina no siendo por ahí efectiva a la hora de llegar con más urgencia a las necesidades propias de este momento, decíamos que tenemos que trabajar dentro de los barrios, con la gente del barrio. Que nosotros seamos los mismos, que vayamos a cuidar a nuestros vecinos y empecemos a darle información de cómo cuidarnos en lo posible, porque esto también, el que yo me pueda lavar las manos, lo decía uno de los oradores anteriores, significa que yo pueda tener agua para lavarme las manos. Que yo pueda desinfectar mi casa significa que yo tenga para comprar este litro de cloro y hacer la desinfección. Que yo pueda cumplir el aislamiento significa que yo pueda tener una casa donde yo hacer ese aislamiento y no tener una casa reducida donde cuando se implantó la cuarentena acá en Argentina, al otro día hizo 32 grados. Es imposible mantener una familia con más de 7 personas dentro de un lugar reducido. Entonces, todo lo que planteaban, la mayoría de las cosas que se planteaban como cuidados no se podían cumplir. Entonces, todavía estamos en medio de esa posibilidad de llegar. Entonces, lo que nosotros planteábamos es que tendría que haber y ser originales en plantear distintas respuestas ante esta posibilidad. Y lo primero que se nos surgió es, obviamente, plantear el trabajo dentro del barrio, con los mismos vecinos, con las mismas vecinas,
haya un presupuesto, que haya recursos económicos para que eso suceda, que se puedan pagar pequeñas obras, que puedan haber puntos de información y de reparto de material para la higiene, de desinfección, que se pueda tener un monitoreo de todas las familias, de donde están los hombres y mujeres de más de 60 años, donde poder preguntarles cómo van, siempre teniendo en cuenta los cuidados necesarios, como el barbijo, los guantes, las máscaras, todo lo que pueda utilizarse. Pero siempre tiene que ser llevado por los vecinos porque son los que conocemos quienes viven. Es muy difícil que una actividad de estas se lleve a cabo por gente que vive en el territorio, porque tiene que entrar, tiene que saber quién es quién, tiene que hacer todo como un trabajo de consultoría que nosotros tenemos adelantado, primero por las organizaciones de dentro de los barrios y después porque sabemos la necesidad porque vivimos en los barrios. Entonces, quizás ese es lo que yo podría dejar hoy como cosa pendiente para pensar que la pandemia dentro de los sectores vulnerables es trabajando dentro del barrio, con la gente de los barrios y dando la oportunidad de que los que están sufriendo la pandemia del abandono, la pandemia de muchas enfermedades que son acalladas, porque hoy está mucho más en los medios de comunicación el coronavirus, como es el dengue en el caso de la Argentina, el no tener los recursos básicos para poder vivir, como el agua potable, que es lo que necesitamos cualquiera para poder vivir, y muchos de los barrios populares no lo tienen escasos. Y de ahí todo, al no poder llegar y asegurarnos el tema del alimento, todo lo demás a nosotros como suena imposible. Y creo que esta posibilidad que nos da hoy, el tener un financiamiento externo y que nos pongamos a pensar desde adentro de los barrios nuestras propias soluciones y nuestras propias formas de cuidarnos, creo que es algo revolucionario, que lo tendríamos que dejar para pensar para todo lo que se viene después. Porque esto, como decían, recién no termina, dentro de 15 días y de 2 meses esto se va a repetir, porque vienen diciendo todas las estadísticas que muchos de estos virus se van a volver a implantar y volver a tener estos momentos de cuarentena, y tendremos que estar preparados. Y creo que este es un buen inicio. Yo celebro el poder tener la oportunidad de poder haber vida siempre virtual, ¿no? Pero poder escucharnos y poder entre todos, obviamente desde este financiamiento externo y desde nosotros, desde ya, poder haber sacado este proyecto que está a punto de implementarse en los barrios y que sinceramente tiene que ser un camino a seguir por muchos otros que todavía ni siquiera se ha empezado a pensar en los barrios populares con el tema de este virus. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias por esta perspectiva. Alejandro, la primera pregunta que tenemos es ¿cómo responder concretamente a través del diseño al problema del estallido social potencial? Sí, yo yendo directamente al grano, diría lo que se concluyó en UN Habitat 3 en Quito, específicamente en la manera en que Joan Clos, su director ejecutivo, lo planteó, exalcalde de Barcelona, y que sintetizado, él decía, invertir el paradigma en que tendemos a entender la relación entre desarrollo y buena ciudad. Hasta ahora tendemos a creer que primero creamos desarrollo, primero nos hacemos ricos, y una vez que seamos ricos como países, entonces vamos a tener buenas ciudades. Su idea era exactamente la opuesta. Si construimos buenas ciudades, a través de la propia construcción de una buena ciudad podemos generar desarrollo. La clave de esto respecto de estallido es que si nosotros necesitamos crear una ciudad distinta a aquellas que hemos hecho hasta ahora, que en verdad no la ha hecho nadie, se ha hecho informalmente, y en ese escenario el recurso más escaso no es el dinero, es la coordinación. Si alguien coordina, entonces la propia construcción de esa ciudad con el estándar que necesitamos para que esto sea más sustentable desde un punto de vista social, político y sanitario, puede ser el sustento económico que hasta ahora se ve como una fuerza que es o una o la otra. En la medida que nosotros con el diseño adecuado, y el diseño adecuado me parece que es un sistema abierto y no cerrado, creo que lo decía de alguna manera Fernanda recién, cuando uno escucha a la gente y puede canalizar los propios recursos e ideas de las personas,
me parece que hay ahí una clave. El tema de participación en el sentido es fundamental, pero esta participación me parece que es muy importante que entienda dos cosas, que no es ni paternalista, no es desde arriba hacia abajo de una autoridad o de un experto que dice yo sé, ustedes acatan, pero tampoco es culposo. La gente sabe, entonces hay que hacer lo que la gente dice. Yo creo que la clave no es ni de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, es en un tratamiento horizontal donde cada uno concurre con un conocimiento para una pregunta específica. Los profesionales y las autoridades sabrán algunas cosas, la gente sabe otras. Y en la medida que se genera un marco de un sistema abierto que canaliza esas fuerzas en juego, entonces la sabiduría, los recursos y las preferencias de las personas pueden caer coordinadamente, porque de lo contrario, la evidencia muestra que las acciones individuales, por muy bien intencionadas que estén, no son capaces de garantizar el bien común. Y para Rahul, la pregunta es el hecho de que es muy interesante la conexión que has hecho entre lo que es la vivienda como, digamos, como un bien, digamos, que permite, digamos, ese nivel de seguridad dentro de lo que es el mundo de la salud, pero, digamos, ¿cómo usamos este tema como una oportunidad para potenciar, digamos, el sector de vivienda y crear una especie de awareness que nos permita, digamos, empujar ese dilema para que todo el mundo tenga una vivienda digna? No, thank you for the question. And I will answer it in two ways. One is that I think if we use this as an opportunity, as I had outlined, and I think it's implied also in Alejandro's presentation, that we use this opportunity or this crisis to reorchestrate also the larger urban system. Then housing becomes a very critical instrument in creating those incentives. And this is a good time to use it instrumentally like that. So I think the linkage between housing and urbanization and the process, the design, the orchestration actually becomes very instrumental in this kind of crisis condition. And so we've got to use housing, I think, skillfully, strategically, and create it as a critical incentive in reorchestrating the landscape. The second sort of aspect here is it's also an opportunity to reimagine housing typologies. We are very very, very narrow in our imagination of what that typology would be. And I think the live-work typology, which is happening by default in poorer parts of the city because people have no choice but to work from their homes, I think this becomes an opportunity to create that resilience that I was talking about. Because even if for the poorest in our society, we can think intelligently about how we can create a work-live typology, it will, I think, hold us well for such future conditions. Thank you. Thank you very much, Rahul. Muy bien, ahora tengo una pregunta para nuestros alcaldes de Lima y de Barranquilla. Tengo, de hecho, 2 o 3 preguntas y les dejo un poco digamos, que elijan si quieren responder a las 3 o si quieren, o a las 2, o si quieren limitar a elegir una. Me gustaría preguntarles, una de las preguntas que nos hace la audiencia es ¿cómo pasamos de la emergencia a la recuperación? Y cómo transformamos la pandemia en oportunidad, por un lado, y luego, por otro lado, nos preguntan si la pandemia, digamos, durante el periodo de pandemia, los planes se están cambiando permanentemente, los estamos ajustando en vistas un poco al día a día, a la necesidad y también cómo vamos aprendiendo. Y ahí tenemos una pregunta, si esto podría ser contraproducente o si podría afectar negativamente otros factores como la erradicación de la pobreza. Entonces, le quería preguntar primero al alcalde Muñoz que nos comparta digamos, sus ideas y sus pensamientos, y luego vamos a pasar al alcalde Pumarejo. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que tenemos que pasar de la emergencia a la recuperación, sin duda. Eso es algo que nos lleva a mirar el futuro. No nos podemos quedar eternamente en la emergencia, pero ahora sí tenemos que estar atendiendo la emergencia, porque esta es una agenda que no estaba
digamos, en nuestros libros, pero es necesaria. Eso sin dejar de mirar ese otro ámbito que es la planificación y el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, nosotros en el Perú estamos por celebrar el Bicentenario Patrio y teníamos una serie de proyectos para esa celebración que venían con proyectos de desarrollo social, proyectos de infraestructura, de desarrollo de la ciudad. Definitivamente esto se atrasa un poco, pero de todas maneras tenemos que seguir viendo esto, este crecimiento, esta recuperación, este desarrollo de la ciudad. Y como dije cuando me tocó intervenir, yo sí creo que esta pandemia, como toda crisis, genera una oportunidad. Y estas oportunidades hay que saberlas leer. Dije hace un momento también, y eso está vinculado con lo anterior, que no vamos a generar una mejor infraestructura como ciudad o como país, porque hay una verdadera crisis económica también que se está sintiendo y se siente ya en las distintas instituciones de la sociedad. Pero sí tenemos una oportunidad para una mejora de futuro como nación, como instituciones y con cosas concretas, como decía, en temas de salud y en temas de educación. Ahora, la tercera pregunta tenía que ver con esta situación, si habían cambios de planes día a día. Efectivamente, esto nos genera todos los días prácticamente estar en un laboratorio donde hay pruebas y errores, y estarnos ajustando continuamente para poder enfrentar de la mejor manera las cosas. Hace unos días conversaba con un periodista y yo le decía que esta es una situación que nos ha agarrado a contrapié. No la teníamos pensada, no la teníamos visualizada. También hace unos días escribí un artículo que rememoraba cuando yo fui electo alcalde el 7 de octubre del año 2018, donde había dicho que mi mandato iba a estar, digamos, marcado por dos hitos muy importantes: los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el Bicentenario del próximo año 2021. Pero nadie pensó que íbamos a tener una situación de esta naturaleza, ni siquiera el más, digamos, sensible o quizá la persona que tuviese algún dote de evidencia. Y esta es una situación que se presenta y tenemos que saberla administrar y en definitiva nos hace pues tomar decisiones todos los días muy intensamente y estar dispuestos. Un gobernante siempre tiene que estar dispuesto a que si las cosas no funcionan, tener la valentía suficiente para dar un golpe de timón, enderezar y buscar siempre algo, pero siempre también en beneficio de los ciudadanos. Ese tiene que ser el centro de cualquier accionar y eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros para poder intervenir. Muchas gracias, alcalde Muñoz. Alcalde Pumarejo, si nos pudiese compartir sus ideas. Bueno, sí. La verdad es que yo creo que muy en línea con lo que dice el alcalde Muñoz, yo creo que hay un dicho de nunca dejes perder una crisis, porque siempre es una oportunidad. Never let a good crisis go to waste. Y ahí lo vemos en dos cosas, creo yo. Primero, es la mejor manera de modificar nuestros comportamientos y darnos cuenta de las cosas que veníamos haciendo bien y las cosas que podemos hacer mucho mejor. Y yo creo que esta crisis nos ha dado, por ejemplo, en nuestra ciudad, nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de un par de cosas. Primero, hay decisiones difíciles que teníamos que tomar. Por ejemplo, decisiones en cuanto a decisiones de autoridad frente al centro de la ciudad y cómo íbamos a manejar el transporte público, el transporte intermunicipal. Y hemos tomado decisiones que quizás llevamos 10 años debatiendo y en un minuto, por causa de la crisis, hemos tomado la decisión. Y ahora nos toca tomar la decisión es cómo luego vamos a trabajar con los actores para que esa decisión tenga un impacto menor al que se afecta por esa decisión. Pero la decisión ya está tomada en beneficio de la mayoría de la ciudadanía. Y ahora lo que tenemos que hacer es no ceder el terreno ganado. Es decir, las decisiones difíciles de autoridad, no reversarlas cuando se acabe la pandemia, sino más bien decir cómo ahora yo mitigo el impacto de a quien perjudiqué por esa decisión. Entonces, esa es una de las cosas. Segundo, va a modificar nuestros comportamientos. El simple hecho de haberle enseñado a Latinoamérica, cuando esto se acabe, de lavarnos las manos, de evitar tanto el
digamos, tocarnos unos a los otros y tocarnos nosotros mismos, yo creo que será una gran ganancia y va a reducir nuestras infecciones respiratorias agudas increíblemente, lo cual va digamos, a terminar en una disminución en nuestras enfermedades similares al COVID, pero que ya tenemos y que circulan libremente en nuestros países. También creo que es otra cosa muy importante, que es para mí la más importante, nos ha permitido darnos cuenta que el teletrabajo es una opción real, que a veces trabajamos más en casa que en la oficina, y que por ende la presión en nuestros sistemas fijos, es decir, en nuestras calles, en nuestros sistemas de transporte, en eso que supone un costo increíble en ampliar y mejorar, puede reducirse y podemos planificar una ciudad mucho más interesante en donde podemos desarrollar o invertir más en el desarrollo económico, en la inversión social, en nuestro medio ambiente, y utilizando metodologías flexibles de trabajo y de transporte, podemos quitarle presión a aquello que ya suponíamos colapsado. Hoy tenemos el 30% de nuestra gente moviéndose en nuestras calles y funcionan de maravilla. ¿Qué tal que lleguemos estamos ya haciendo modelajes al 50, 60% y terminarían funcionando muy bien todavía? ¿Cómo hacemos que la gente se comunique mejor? Y eso es un experimento que veníamos haciendo con Björk Ingels Group, de hacer todo el plan de ordenamiento territorial de nuestra ciudad, y ahora le metimos este componente como un disruptor, y yo creo que va a tener unas cosas muy interesantes. Y por último, yo creo que la recuperación es ese mensaje de aliento a la gente. Es decir, esto pasa, pero tenemos que asegurarnos que pase y que traiga cosas de mayor provecho, y de que seamos el ejemplo de que Latinoamérica, Colombia, Barranquilla rebotaron, y rebotaron de qué manera y aprovecharon esta crisis. Tenemos temas de nearshoring. Ya apostarle todo a Asia y a China se ve riesgoso. ¿Cómo aprovechamos que algo de eso se venga acá? ¿Cómo hacemos que nuestros servicios sean más visibles? ¿Cómo le damos las herramientas a los microempresarios y a los empresarios para que rápidamente la tengan? Esas son como algunas de las cosas que estamos trabajando. Y bueno, dentro de esa recuperación, una de las tareas que tendremos pendientes es la asamblea del BID de este año, que esperamos sea en Barranquilla, como lo hemos planificado, como lo hemos planeado, así como muchas otras cosas como la final de la Copa América y otras cosas que tuvimos que posponer, pero que harán parte de esa recuperación al sector que más se va a golpear, que es el sector del turismo, de la aviación y obviamente de la hospitalidad. Muchas gracias, Jaime. Teníamos algunas preguntas que habían surgido en relación al tema del turismo, que aunque no estaban relacionadas directamente con el tema de los asentamientos informales, creo que son importantes y que afectan, digamos, el sector económico de muchas de nuestras ciudades. Tengo una última pregunta que viene de nuestra audiencia, una para el señor Bruno y una para Fernanda Miño. Entonces, le quería preguntar a Sebastián Bruno. Nuestra pregunta viene de Lisboa, al parecer, y nos piden que por favor nos explique cómo, digamos, el trabajo en Río de Janeiro se está reorientando de lo que es una estrategia de ciudad económica a lo que sería una estrategia de ciudad humanista y social. Y para Fernanda, le quería pedir si me pudiese contar 3 cosas que recomendaría se implementasen en la Cava y que vayan a hacer, digamos, vayan a dejar la Cava mejor fortalecida después de esta crisis. Entonces, le paso la palabra al señor Bruno. No Rio de Janeiro, nós estamos desenvolvendo algumas atividades, algumas importantes ações de mitigação desses efeitos do coronavírus. Uma delas é, na minha primeira fala eu não coloquei, mas que é importante a gente falar, a Prefeitura do Rio ela adquiriu quase que 100.000 cestas básicas para distribuição das famílias impactadas por essa pandemia. Famílias essas que perderam seus empregos ou que têm
dificuldade no comércio ou nos serviços. Uma outra ação mitigadora que a prefeitura também adotou foi o acolhimento das famílias moradoras de rua e os viciados em crack. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Sambódromo, onde o mundo todo se apresenta o Carnaval do Rio de Janeiro, onde lá a gente adaptou 2 abrigos para moradores de rua. Então, lá há o acolhimento de pessoas viciadas em crack e moradores de rua. Essas pessoas são higienizadas diariamente, fazem suas alimentações e ficam nesses abrigos, com acompanhamento da prefeitura. Muito bem. Essas cestas básicas, elas também são divididas para algumas categorias que sofreram muito impactos. Taxistas, camelôs, né? Ambulantes, e outras atividades que receberam de imediato esses impactos, né? Que não tem, são atividades que você não consegue ter uma reserva e que de imediatamente sente esses impactos quando essas epidemias aparecem. A cidade do Rio de Janeiro busca, nesse momento, para flexibilização ou não das suas ações mitigadoras, a análise dessa curva de contaminação. Na medida em que a curva não pare de crescer, essas ações, essas medidas, elas não podem ser flexibilizadas. Mas na medida em que a gente tem os indicadores de decréscimo dessa curva, as ações elas vão sendo flexibilizadas para que a gente possa ter a atividade econômica voltando à sua, não digo normalidade, mas podendo começar a respirar, para que esses impactos sejam minimizados. O maior problema nosso hoje são as comunidades carentes, são as famílias que lá residem e que dependem das atividades informais. São ambulantes, são vendedores de produtos no trem ou em sinais de trânsito, que precisam de uma atenção maior para acolhimento com as cestas básicas e outras ações que vão impactar, buscar a eliminação desses impactos. Esperamos que essas medidas possam trazer para o carioca um conforto a mais nesse momento tan difícil. Muchas gracias, Sebastián. Fernanda, espero que nos oigas todavía y como te decía, si tuvieses que elegir 3 acciones que definan cómo va a salir la cava más robustecida de esta pandemia y de esta crisis, ¿cuáles serían? No es solamente para salir de la pandemia, sino directamente de todas las crisis que suceden en todos los barrios populares, que tiene que ver con el trabajo y la planificación de las pequeñas y medianas obras para lo urgente, pero de la planificación a largo plazo. Y que esto no tendríamos que dejar de verlo, porque a medida que las organizaciones o entidades que estén en los barrios puedan acompañar a los mismos barrios, a los mismos vecinos y vecinas que viven allí, a armar su propio método y planificación de trabajo, es como que después esto va a perdurar en el tiempo, y eso va a lo segundo que quiero plantear. El trabajo comunitario de fortalecimiento en estas acciones es súper importante. Con el tema del coronavirus, directamente porque nos ayuda a conocernos y a enterarnos y a poder hacer propio los cuidados que tenemos que tener. A también darnos cuenta que es lo que nos falta, porque a veces uno, como decía al principio hoy cuando hablaba, termina naturalizando la condición por la cual nace y la cual termina viviendo en un barrio.
y cuando llega quizás a concientizar que puede luchar por los derechos, ha pasado más de la mitad de la vida. Entonces, yo creo que las organizaciones tienen que hacer esto de sentarnos, que también uno de los oradores escuché decir, de sentarnos y empezar a construir esa transformación entre las organizaciones que mucho más macro y lo que vivimos dentro de los barrios. Creo que eso nos va a hacer no solamente a salir de una pandemia como esta que estamos atravesando con tanto dolor y con tanta tristeza, sino que también por todo lo que se viene para poder salir en la condición donde muchos están sumergidos pensando que es lo natural que tienen que vivir. Y después la organización, creo que tenemos que fortalecer, yo porque vivo, a mí me salvó el tema de poder organizarme a través de otros compañeros y compañeras, porque de esto no se sale solo. Siempre la salida es colectiva, siempre la organización es la que perdura en el tiempo y trasciende. Cuando empezamos a conocer esto y empezamos a compartir lo que sinceramente nos pasa, en nuestro caso tiene que ser en lugares amplios y hablando a los gritos, porque a veces no tenemos la posibilidad de hacer chat, no sabemos cómo funciona el Zoom, no nos sale el sonido del teléfono, ni tenemos la posibilidad de tener toda la tecnología para que esto suceda. Pero sí no tenemos que seguir con barbijo, con máscara, con lo que sea, con alcohol en gel, pero tenemos que seguir juntándonos, respetando las distancias, pero sí no dejando pasar estas oportunidades de poder explicitar lo que nos pasa, de poder visibilizarlo y de poder mostrar a todos los organismos, sean del Estado Nacional, sean de las comunidades que acompañan a los barrios y que a veces no se entiende que se vive de distinta manera, y las instituciones y otras instituciones medias que trabajan en los barrios. Creo que es la posibilidad no solamente de salir de este virus tan horrendo que nos toca atravesar como humanidad, sino que tener la oportunidad de fortalecernos de este. Creo que se vuelve a salir desde no solamente la organización, de mirarnos a los ojos, de poder pensar en esto y de tener obviamente la fe puesta en que esto es algo que tenemos que salir fortalecidos y obviamente organizados para poder enfrentar lo que se viene. Con esto hemos llegado, de hecho hemos empujado un poquito nuestro tiempo. Les agradezco a los casi 400 participantes que nos han acompañado en esta sesión de hoy. Y por mi parte, darles unas gracias enormes a todos nuestros participantes, Alejandro Aravena, Rahul Merotra, Jorge Muñoz, Jaime Pumarejo, Sebastián Bruno y Fernanda Miño, y decirles que, bueno, que esta serie de webinars se va a estar realizando de forma regular con temáticas diferentes. Se realizará una cada 2 semanas aproximadamente. La próxima que esperamos sea o el 29 de abril o alrededor de esa fecha, se lo estaremos comunicando. Estará reenfocado en cómo reabrimos la ciudad, cómo pasamos del confinamiento a una reapertura, ya sea laboral, sea de transporte, y les invitamos a que se unan todos. También les invitamos a rellenar la encuesta sobre este webinar y también que nos dejen sus datos para que podamos informarles de próximos webinars. De nuevo, un aplauso enorme a nuestros panelistas y un agradecimiento profundo por haber compartido con nosotros su visión, todo el trabajo extraordinario que están haciendo y cómo podemos seguir avanzando juntos. Gracias. Gracias a ustedes. Chao.